Papá amenazó a mamá en el tribunal, te irás sin nada. Ella temblaba. Me levanté, pedí que el juez abriera un sobre. Al leerlo, él estalló en carcajadas, susurrando que era brillante. Papá palideció. La mano de mi madre temblaba cuando alcanzó el bolígrafo. Mi padre se recostó en su silla, sonriendo con esa misma sonrisa cruel y ensayada que había llevado toda mi vida. Fírmalo, Sara. Deberías estar agradecida de que al menos te deje el auto. El juez no dijo nada. El abogado a su lado no se atrevió a respirar. Y ahí estaba yo, Jessica Sterling, de pie detrás de ella, observando cómo 30 años del silencio de mi madre estaban a punto de ser sellados con una sola firma. Ni siquiera me miró cuando añadió, casi divertido, no interrumpas, Jessica. Esto es asunto de adultos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió y algo más finalmente despertó. Ya no era una hija. Era un testigo. Y antes de que la tinta tocara el papel, me puse de pie y dije la única frase que pondría fin a su imperio. La sala del tribunal en Denver se sentía como una bóveda, sin aire, revestida de madera vieja que había absorbido décadas de derrotas susurradas. Los ventiladores de techo zumbaban en lo alto, moviendo aire viciado que olía a polvo y papel gastado. Me senté en la última fila entre extraños, parejas divorciándose aferradas a carpetas, abogados cansados con bolígrafos plateados y unos pocos espectadores silenciosos que habían venido a ver cómo se desmoronaban las vidas de otras personas. En la parte delantera de la sala estaba mi padre, Robert Sterling. Su rostro estaba sonrojado, como siempre le pasaba cuando se sentía en control, su piel un poco demasiado roja, su sonrisa un poco demasiado amplia. Llevaba su victoria como si fuera una colonia. El abogado a su lado se ajustó la corbata como si eso pudiera hacer el momento más respetable. La voz de mi padre llenó cada centímetro de la habitación. Ella se irá con su viejo auto y la hipoteca. Anunció cada palabra afilada para cortar a través del pasillo. Mi madre estaba sentada, rígida. El bolígrafo se le resbaló de la mano y rodó por la mesa. El abogado que la representaba, un hombre mayor que parecía exhausto por demasiados casos similares, ni siquiera intentó detener la escena. Mi madre volvió a alcanzar el bolígrafo, con la mano temblando. Cuando levantó la vista, sus ojos parecían casi incoloros. Mi padre se rió entre dientes y miró al juez. Estoy siendo generoso, su señoría. Ella debería estar agradecida. Podría habérmelo llevado todo. Algunas personas en la galería se rieron por lo bajo. El sonido rasparon las paredes y se quedó allí, cruel y hueco. Observé cómo los hombros de mi madre se hundían, su barbilla bajaba como si el peso de 3 décadas finalmente la hubiera aplastado. El bolígrafo flotaba sobre la línea de firma como una bandera blanca. Cada latido de mi corazón traía un recuerdo, las cenas donde nadie hablaba a menos que él lo permitiera. La forma en que el silencio se convirtió en un idioma en nuestra casa, y cómo mi madre aprendió a sobrevivir desapareciendo en él. El momento se estiró hasta volverse delgado. Escuché el susurro del papel cuando ella comenzó a firmar, y algo dentro de mí se tensó. Mi silla raspó el suelo cuando me puse de pie, el sonido cortando la quietud como una cuchilla. Su señoría, dije. Mi voz no era fuerte, pero era lo suficientemente firme como para hacer que todas las cabezas se giraran. El juez Michei, un hombre de cabello gris con gafas de media luna, levantó la vista sobresaltado. Frunció el ceño como si las interrupciones estuvieran en contra de las leyes de la gravedad en su tribunal. Tengo un elemento para la consideración del tribunal. Por el rabillo del ojo, la expresión de mi padre pasó de la diversión a la irritación. Se giró hacia mí, con los ojos entrecerrados y la voz goteando con descendencia. Jessica, ¿qué diablos estás haciendo? Siéntate. Esto no es asunto tuyo. No me senté. Di un paso adelante, con mis tacones resonando contra el mármol. Extendí un sobre de papel manila común, el tipo de sobre que había pasado por mis manos 1000 veces antes, pero nunca con tanto en juego como ahora. El juez frunció el ceño. Tomó el sobre como si no estuviera seguro de si abrirlo o expulsarme de la sala. La habitación quedó inmóvil. Incluso el ventilador del techo pareció detenerse. El abogado de mi padre,
Harrison Cole, se aclaró la garganta murmurando algo sobre el procedimiento, pero nadie se movió. Mi padre se cruzó de brazos, tratando de parecer imperturbable, pero una vena le latía en la sien. Podía sentir la luz de las altas ventanas detrás de mí, brillante y fría, aterrizando sobre ese sobre como un reflector. Dentro estaba todo lo que él no quería que el mundo viera. Todo lo que mi madre no sabía que existía. Todo lo que cambiaría lo que esta sala creía sobre él. Encontré los ojos de mi madre por primera vez ese día. Parecía pequeña, perdida, pero debajo de su conmoción, vi el parpadeo más débil, algo que parecía esperanza, frágil y desconocida. El juez se ajustó las gafas, con voz serena. Señorita Sterling, dijo lentamente. ¿Qué es esto? Por un instante, no pude hablar. Luego dije, tranquila y segura, la verdad. Mi padre se removió en su asiento, murmurando mi nombre de nuevo, pero las palabras ya no tenían poder. El juez apoyó el sobre en su escritorio. Aún no lo había abierto, pero el equilibrio en la sala ya había cambiado. La confianza de mi padre vaciló. El temblor de mi madre se detuvo, y me di cuenta de que una vez que se rompiera el sello, nadie en este tribunal, y mucho menos mi padre, saldría de allí siendo el mismo. Cuando me fui de casa por primera vez, me dije a mí misma que estaba corriendo hacia algo. No me di cuenta de cuánto estaba huyendo. La casa en la colina era un lugar donde las voces tenían registros, la suya siempre fuerte, la de todos los demás baja, y sobrevivir significaba aprender qué conversaciones evitar. Irme se sintió como salir de una olla a presión hacia el aire limpio y fino. A los 26 años, tomé un trabajo que nadie en mi familia podía entender. Y por primera vez en mi vida, fui libre de amar lo que hacía sin que se convirtiera en un chiste. Mi trabajo está construido a base de márgenes y decimales. Paso mis días mirando columnas de números hasta que se resuelven en un lenguaje que se niega a mentir. En una oficina sin ventanas que huele vagamente a café quemado y tóner de impresora, rastreo las raíces por las que viaja el dinero a través de empresas fantasma, testaferros y jurisdicciones diseñadas para hacerlo desaparecer. Leo los memorandos bancarios de la misma manera que otras personas leen novelas. Una transferencia mal fechada o un beneficiario que no coincide es un giro en la trama, y cada anomalía exige una explicación. La precisión es una especie de misericordia. Cuando reduces el mundo a los hechos, las emociones se convierten en una complicación que puedes manejar. Él solía bromear sobre ello en las fiestas, una frase casual pronunciada con una palmada en mi hombro que siempre pretendía demostrar lo poco que pensaba de lo que yo hacía. Mi pequeña contadora con placa, decía, como si la placa fuera un disfraz y no una responsabilidad. Los invitados se reían entre dientes y seguían adelante. Para ellos, era una broma familiar. Para mí, era una ordinariez conocida, otro intento de reducirme a una novedad. Aprendí a sonreír con la sonrisa que mantenía la paz. Pero detrás de esa sonrisa vivía un terco registro de promesas, le demostraría que estaba equivocado haciendo el trabajo del que se burlaba, y lo haría sin teatro. Existe una habilidad oscura en las finanzas forenses, la paciencia. Una tolerancia al tedio. Una negativa a dejarse seducir por la gran narrativa de un hombre que se cree sus propios comunicados de prensa. Mis colegas me llaman metódica. Dicen que las pruebas que presento son impecables. Un investigador principal me dijo una vez que los casos como el mío son los que arden más tiempo. Tienes que sentarte en las brasas hasta que la verdad muestre su forma. He pasado años aprendiendo a sentarme en el calor sin inmutarme. 3 años antes de que algo de esto cayera en mi regazo, cerré el caso de un CEO que había arrasado con el sustento de docenas de personas lavando fondos a través de una red de facturas falsas y fideicomisos extraterritoriales. Recuerdo vívidamente la última hora, las esposas, la resignación silenciosa y la voz del hombre cuando las esposas hicieron clic. No hubo gritos, ni amenazas, solo la admisión en voz baja de que el papel había hecho el trabajo por mí. Dijo que se sentía más derrotado por el libro mayor que por la placa, que había subestimado lo letal que podía ser un expediente. Llevé esa frase conmigo, de la misma manera que algunas personas llevan una fotografía, nítida e instructiva. Se había convertido en parte de la historia que me contaba por las noches, que la verdad, cuando se ensambla pacientemente, era más fuerte que la mentira de cualquiera. Nuestros dos mundos, el suyo y el mío, funcionaban con monedas diferentes.
El suyo operaba en base a posturas y percepciones. El mío funcionaba con registros y marcas de tiempo. En su esfera, la influencia era un cóctel, un apretón de manos, una mención en la prensa. En el mío, la influencia era una nota a pie de página que te llevaba a una cuenta, que te llevaba a una transferencia, que te llevaba a un beneficiario. Ambas formas de poder alteran a las personas. Una infla, la otra erosiona sobre lo que se construyó una estafa. Había aprendido a respetar esta última porque podía desmantelar a la primera sin espectáculo. Así que, cuando mi madre llamó con una voz que temblaba como una cuerda a punto de romperse, escuché. Ella nunca pedía ayuda a menos que no tuviera opciones, así que sabía que cualquier cosa que me entregara sería algo más que papeleo. Me dijo que mi padre la estaba presionando para que firmara unos papeles finales, que un abogado había venido con una carpeta y que se sentía acorralada de una manera que no había sentido en años. Sus palabras eran medidas, de la forma en que siempre había aprendido a hablar a su alrededor, cortés, arrepentida y pequeña. Le dije que volvería a casa. La promesa fue automática. La sangre es complicada de esa manera. Pero debajo de eso, había otra corriente. Una curiosidad profesional que no tenía nada que ver con la lealtad y todo que ver con el reconocimiento de patrones. Una disputa familiar es una cosa. Una disputa familiar que sigue un manual de evasión fiscal es otra. Mi madre no era la primera persona a la que convencían para que renunciara a su posición legal. Había visto esas huellas dactilares antes, los ligeros cambios en los nombres corporativos, las transferencias de última hora, el extraño intermediario que solo sirve para hacer que un rastro de propiedad desaparezca en la niebla. Si él estaba haciendo lo que mis instintos me decían que podría estar haciendo, este era exactamente el tipo de pequeña y deliberada crueldad que mis herramientas estaban diseñadas para exponer. Le dije a mi madre que guardara todo lo que tuviera en una carpeta normal. No firmes nada que no entiendas. Fotografía todo. Y lo más importante, si sientes miedo, llámame primero. No dejes que el abogado te apresure. Ella me agradeció de la manera en que la gente lo hace cuando se siente aliviada de escuchar una voz adulta en la línea, y reservé el primer vuelo desde la ciudad. No empaqué como alguien que se va de vacaciones. Mi bolso contenía una computadora portátil con unidades encriptadas, copias impresas de los procedimientos federales que me sabía de memoria y un pequeño cuaderno de cuero donde llevaba la taquigrafía que convertía un caso desordenado en una narrativa coherente. Creo que una parte de mí esperaba una escena, una discusión, una súplica desesperada, una confrontación física donde la verdad saliera a la luz como la luz del sol. En cambio, me encontré entrando de nuevo en una casa que no había cambiado sus hábitos, donde la voz de él todavía dominaba la habitación, incluso cuando no estaba hablando. Y donde mi madre se movía por la cocina como si los años de haber sido menospreciada finalmente se hubieran convertido en una segunda naturaleza. Al cruzar el umbral, la casa se sintió como un set de filmación que alguna vez había dejado, y sin embargo, también se sentía como un campo de batalla, al que volvía para servir en una capacidad diferente. No había planeado ser una guerrera por lealtad familiar. Me había entrenado para ser una experta en procedimientos, una técnica en cuentas y declaraciones juradas, pero la lógica y el amor a veces hacen extraños aliados. Volvía a casa armada con ambas cosas. Esa noche, esparcí los documentos de mi madre sobre la mesa de la cocina y comencé a hacer el trabajo que mejor hago, mapear conexiones, alinear fechas con recibos, rastrear los tenues e insistentes caminos del dinero. Cada nombre que aparecía en los registros tiraba de un hilo en la red que había aprendido a leer. Cuanto más miraba, más claro se volvía un patrón, uno que luego vería en archivos federales y registros extraterritoriales. Era el tipo de patrón que hacía que mi estómago se tensara y mis manos se movieran más rápido. Era del tipo que dice que alguien ha estado ocupado construyendo una cómoda estrategia de salida mientras deja que otro asuma el costo. Me quedé allí sentada hasta que la casa quedó en silencio. Mi madre dormía con una lámpara encendida en la sala de estar, como lo había hecho durante años, una pequeña isla de luz. Cerré mi computadora portátil y miré la pila de papeles con la compostura de alguien que sabe cómo ensamblar una estrategia a partir de fragmentos. Por la mañana, decidiría si esto era una pelea familiar o un patrón federal. De cualquier manera, el próximo paso que diera no parecería furia. Tomaría la forma de evidencia, y la evidencia no necesita gritar para ser devastadora.
Cuando me fui al aeropuerto al día siguiente, eché un último vistazo al porche vacío y me dije lo que siempre me digo antes de un caso difícil: mantén los hechos cerca, deja que el resto desaparezca. No sabía entonces que el mundo al que había regresado me exigiría todo lo que había aprendido en ambos mundos: el oficio silencioso y meticuloso de mi trabajo, y el valor solitario y terco que proviene de ser subestimada durante décadas. El asador o Akiberel brillaba con el tipo de calidez que parece cara hasta que notas las sombras. La luz golpeó el borde de mi copa de vino y lo tornó del color de la sangre. Frente a mí, mi madre estaba sentada con las manos entrelazadas en su regazo. No había dicho una palabra desde que nos sentamos. Mi padre llegó el último, exactamente como le gustaba, vestido con un traje gris que se ajustaba perfectamente a su ego. Saludó al personal como si tuvieran suerte de volver a verlo, dando palmadas en los hombros, llamando a la gente por nombres de pila que probablemente no recordaba, repartiendo encanto como si fuera cambio suelto. Cuando se deslizó en el reservado, el aire cambió. El camarero le trajo su bebida incluso antes de que la ordenara. Abrió la carpeta de cuero sobre la mesa, sacó un delgado fajo de papeles y los colocó entre la cesta de pan y los cuchillos de carne. Su voz era lo suficientemente segura como para incluir a las mesas de nuestro alrededor. Este es el acuerdo final, Sara. Te quedarás con la casa pequeña y tu auto. Me aseguraré de que no te quedes en la calle. Mi madre no lo miró. Miró los papeles como si fueran una prueba que estaba destinada a reprobar. Me incliné más cerca y escaneé los números. Mi pulso se ralentizó, pesado y deliberado. Su parte era apenas una sexta parte de lo que valía la empresa. Traté de estabilizar mi voz. Papá, estas cifras no cuadran. He visto los formularios de registro. Él me cortó con una risa despectiva. Jessica, cariño, no metamos el papeleo del gobierno en los negocios de los hombres de verdad. Este es el mundo real, no uno de tus rompecabezas contables. La mesa se rió con él, el abogado, algunos de sus asociados, el camarero atrapado en el fuego cruzado. Yo no lo hice. Miré a mi madre. Todavía no había levantado los ojos. Solo asintió levemente, el gesto de alguien que ha sobrevivido a demasiadas tormentas fingiendo que solo eran lluvia. Para el postre, el aire se sentía espeso. Mi padre brindó por sí mismo con otra copa de vino. Cuando terminó, salí primera, necesitando distancia del olor de su colonia y el sonido de su risa. En el estacionamiento, bajo la luz amarilla y fría de una farola, abrí mi teléfono. Mientras ellos pagaban la cuenta, fotografié cada página del documento que mi madre había sostenido. Los papeles estaban crujientes, todavía calientes por la impresora. De vuelta en el hotel, encendí mi computadora portátil en el escritorio, subí las imágenes y comencé a leer. En la primera página, una línea me congeló. SMJ Ventures, LLC. 3 letras. S por Sara. M por Marie, mi segundo nombre. J por Jessica. Era el mismo orden que había usado para nuestra contraseña de Wi-Fi en casa hace años. Una broma en aquel entonces. Un pequeño secreto de su imperio. Ahora parecía un monumento a su arrogancia. Busqué en el registro. La empresa estaba constituida en las Islas Caimán. El agente listado era William Vance, su amigo más cercano, un hombre al que conocía de mi trabajo, solo porque una vez había aparecido en un informe federal sobre evasión fiscal en el extranjero. Abrí un archivo de un caso antiguo de hacía 3 meses, un diagrama de red de una red internacional de lavado de dinero que habíamos desmantelado. Alineé los gráficos lado a lado. El patrón era idéntico: empresas fantasma alimentando un fideicomiso. El fideicomiso canalizando fondos a través de instrumentos de seguros. El destino final oculto en una fundación privada. La risa que se me escapó no era de diversión. Era incredulidad que se había vuelto fría. Mi padre no solo me había subestimado. Había caminado directo hacia el tipo de telaraña que yo construía para ganarme la vida. SMJ Ventures, murmuré. Una empresa fantasma bautizada con los nombres de la familia que estabas destruyendo. El giro número 1 se había vuelto imposible de ignorar. SMJ Ventures no era un negocio. Era un vehículo de lavado construido con nuestras iniciales.
Luego vino el giro número 2. Enterrado en los archivos adjuntos escaneados había un formulario de autorización de hace 2 años, con la firma de mi madre en la parte inferior. Ella le había cedido una participación minoritaria a un nuevo inversor. No se había dado cuenta de que le estaba entregando la llave legal para mover los activos fuera de su alcance. Me recosté en la silla, la luz de la computadora portátil cortando el papel tapiz del hotel. Afuera, la ciudad latía con luces de neón silenciosas e indiferentes. Adentro, todo se redujo a ese único pensamiento, nítido y cristalino. Él pensó que yo era su hija silenciosa. No tenía idea de que me acababa de convertir en su fiscal. Me registré en una habitación barata cerca del centro, el tipo de lugar donde la pintura se descascara en las esquinas y el aire acondicionado tintinea como una bisagra suelta. Había una sola lámpara de escritorio, una silla que rechinaba y el olor fino y constante a moho que parecía instalarse en la ropa de cama. Era exactamente el tipo de anonimato que quería, el tipo de habitación que se sentía lo suficientemente temporal como para contener cualquier secreto que estuviera a punto de destapar. Puse la carpeta que mi madre me había dado sobre el escritorio y encendí la computadora. La pantalla arrojó un rectángulo azul de luz a través del papel tapiz. Por primera vez en meses, los archivos no eran solo papel. Eran nodos, direcciones, marcas de tiempo y partidas individuales que podían leerse como hilos en el tejido de una vida. Creé una hoja de cálculo en blanco y le di al proyecto un nombre que se sentía ritual y clínico a la vez, Proyecto SMJ. Sara, Marie, Jessica. Las 3 iniciales que seguían apareciendo en la maniobra corporativa que él había diseñado. Tenía la misma economía fría que el resto de mi trabajo, un acrónimo, un código, un mapa. Comencé a rastrear a Sterling Frat Holdings, Inc., registrada en Utah, una dirección listada que cuando la verifiqué no devolvió más que un alquiler de buzones y una etiqueta de UPS. Rocky Basin Transport LLC, registrada en Texas, los documentos de registro nombrando a William Vance como el agente administrador. SMJ Ventures LLC, la frase se arrastró por mi pantalla en negrita cuando abrí las páginas escaneadas. Incorporada en las Islas Caimán, con fondos circulando a través de 2 instrumentos de seguros registrados en Miami. Cada entrada era un pequeño y deliberado diseño, empresa fantasma, intermediario, fondo guardián y, por último, la estrategia de salida del dinero. Mis dedos se movían con una especie de certeza automática. Línea por línea llené la hoja de cálculo, números de cuenta, fechas, montos, etiquetas de beneficiarios. El mismo patrón que había visto en otros casos comenzó a emerger como un motivo repetido en una canción. 4 transferencias destacaron. 4 giros bancarios, cada uno enrutado a través de canales aparentemente inocentes, sumaban $8,70 millones. Las fechas eran pequeños milagros de sincronización. Cada una contabilizada a los pocos días de los registros y facturas que mi padre presentó como gastos comerciales legítimos. Una entrada llevaba la nota que me revolvió el estómago, una reparación a un tanque de almacenamiento, codificada de una manera que coincidía con un manual que había rastreado antes. Alguien había pasado un memorando fraudulento a través del libro mayor y luego había ocultado el libro mayor debajo de una factura etiquetada como reparación y mantenimiento. En mi mundo, un memorándum mal codificado rara vez es accidental. En el suyo, una factura colocada hábilmente es un simple encogimiento de hombros. Cuanto más leía, más se ensanchaba el abismo entre nuestras definiciones de lo normal, hasta convertirse en un precipicio. La conexión con Vance hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Crucé los identificadores de cuenta con una base de datos que había ayudado a curar años atrás. Un puñado de los identificadores coincidían con los vinculados a Vance Logistics en un archivo de investigación federal que había revisado meses antes. Ese archivo había sido el esqueleto de una red que desmantelamos, fideicomisos en el extranjero, cuentas de testaferros en Miami, vehículos de seguros utilizados para el ocultamiento temporal. Ahora, abrazaba el nombre de mi padre. Encripté los archivos. Hice copias, las firmé con el tipo de metadatos que solo alguien desde adentro podría apreciar, y luego envié una copia sellada a mi cuenta segura del DOJ, Departamento de Justicia, y otra a una dirección de emergencia que había configurado para contingencias. No era paranoia, era procedimiento. También era estrategia. Si esto estallaba, él recurriría primero a la persona de la que desconfiaba instintivamente.
Sospecharía de la única persona que tenía acceso, la única que siempre había estado discretamente presente en sus márgenes. Era mejor que sus sospechas se confundieran antes que se enfocaran. Fuera de mi ventana, las luces de la ciudad parpadeaban contra un cielo oscuro. La cafetera de la habitación tosió y humeó mientras me servía una taza amarga que sabía a trasnochos y papel viejo. El brillo de la pantalla se reflejó en mi cara. Me veía un poco mayor, vaciada por las líneas del trabajo, pero precisa de una manera que reconocí como disciplina. Si la justicia tuviera un rostro esta noche, sería una hoja de cálculo. Si tuviera ojos, serían una marca de tiempo. Me dije esto a mí misma, no como un intento de ser moralmente superior, sino porque el mecanismo de todo ello era en lo que yo confiaba. Los números no suplican. Los números no se excusan. Los números, cuando se analizan adecuadamente, son crueles en el sentido más útil de la palabra. 3 días después, conduje hasta Evergreen. La casa parecía más pequeña desde la carretera ahora. Las estaciones la habían despojado de cierta pretensión. Mi madre se movía por la cocina como un fantasma comedido, sirviéndote como si fuera un ritual. Cuando entré, levantó la vista con una suavidad que llevaba el peso de días mejores y peores mezclados. Por favor, dijo, no me hagas arrepentirme de esto, añadiendo el tipo de condicionante que las personas que han sido acobardadas por el matrimonio aprenden a usar. Él sigue siendo tu padre. Incluso si haces lo que debes hacer. Sentí el tirón en mi pecho. La sangre es algo real. También es desordenada. Ofrecí consuelos que esperaba fueran honestos, dime todo. Toma fotos de cualquier cosa que te dé. No firmes y no dejes que nadie te apresure. Ella escuchó y asintió de la forma en que lo hacen las personas cuando han estado practicando su consentimiento a pequeñas libertades. Hay un coraje diferente en aprender a aceptar una petición educada tras una temporada de miedo. Esa noche, un correo electrónico llegó a mi escritorio. Asunto, urgente y confidencial. Caso Vance. Presunto vínculo con Sterling Pratt. El mensaje contenía un informe del DOJ. Vance Logistics había movido fondos que, en patrón y firma de cuenta, correspondían a entradas ahora conectadas con Sterling Pratt. Alguien en la agencia había notado los mismos identificadores que yo. La notificación era clínica, marcada como prioridad código rojo, y enviada a una lista de distribución que incluía mi unidad. La leí 2 veces. No había lugar para florituras retóricas, solo los hechos. Si la agencia estaba viendo las mismas conexiones, entonces esto había escalado silenciosamente más allá del terreno familiar y había entrado en el dominio donde viven las acusaciones federales. Una cosa es atrapar un pequeño fraude doméstico. Otra muy distinta era ser parte de desmantelar un aparato internacional que usaba el registro familiar como camuflaje. Si este caso avanzaba un paso más, los documentos de mi madre serían escrutados por contadores forenses a los que no les importaba la simpatía doméstica. Una firma en el papel equivocado podría implicarla como participante involuntaria. Cuando volví a revisar los registros corporativos con ese ojo frío y profesional, encontré algo que arrolló cualquier residuo de piedad que pudiera haber conservado. Un formulario de 2018 que llevaba el nombre de mi madre, una simple autorización para transferir acciones a un nuevo inversor. En la superficie, era una nota administrativa a pie de página. En la práctica, entregaba el control legal a las palmas de un hombre que había estado constantemente presente en el trabajo en la sombra de la vida corporativa de la familia. Bill Vance había firmado como agente designado. La autorización parecía rutinaria, hasta que considerabas la sincronización y el movimiento posterior de los fondos. En un tribunal, la evidencia no es vengativa. Es material. La forma en que se alineaban los documentos podía convertir una acusación en una obligación de actuar. Si la firma de mi madre se leía como consentimiento, y las transferencias se leían como ocultamientos intencionados, entonces la ley tenía el poder de tratarla como cómplice. Pensar en eso me quemó con una precisión helada. Él no solo le había robado la billetera, le había robado el historial limpio de su reputación. Me senté a la mesa de la cocina y escribí 3 líneas en mi cuaderno. El tipo de taquigrafía que en mi mundo es un contrato moral, no una lista de verificación. Establecer ocultamiento de activos.
Rastrear los $8,70 millones con marcas de tiempo de respaldo y memorandos bancarios. Proteger a Sara. Construir una defensa afirmativa que demuestre falta de conocimiento y coacción en la autorización de firmas. Mantenerlo profesional. 0 filtraciones, 0 atajos. La cadena de custodia debe ser inexpugnable. Las reglas eran simples pero absolutas. Esto no se trataba de retribución. Se trataba de asegurarse de que la ley castigara la intención correcta y protegiera a los inocentes. Esa noche, acurrucada bajo una lámpara mientras mi madre dormía en la sala con el televisor bajo, armé un informe silencioso, apéndices, copias, censuras, cada documento nombrado y fechado de una manera que sobreviviría al escrutinio. No di nada por sentado. La evidencia debe ser lo suficientemente limpia para hablar cuando se le requiere, y lo suficientemente silenciosa para proteger hasta el momento en que debe ser escuchada. Tarde en la noche, un correo electrónico anónimo aterrizó en mi bandeja de entrada. Alguien desde dentro del DOJ ya lo está investigando. Ten cuidado. La línea no contenía firma, ni confirmación, ni consuelo, pero cambió el tono de mi soledad a algo menos solitario. Si ya había un hilo del que se estaba tirando desde adentro, entonces mi riesgo era compartido. Si no, entonces al menos se había enviado una advertencia a donde importaría. Leí el mensaje 2 veces y luego cerré la computadora. Por primera vez desde que había vuelto a entrar por la puerta principal de la casa que me había criado, sentí una crudeza que no era solo profesional. Era personal de una manera que no podía ordenar con memorandos o códigos directivos. Él no solo había tomado cuentas bancarias. Había intentado diseñar una narrativa para hacer que la ausencia de justicia pareciera un acuerdo. Había intentado convertir una firma en una navaja. Dormí mal esa noche, pero no por miedo. Dormí mal porque la estrategia finalmente se había alineado con el impulso. Había aprendido cómo convertir patrones en procesamientos, cómo la precisión podía parecer inevitabilidad. No le gritaría. No irrumpiría en sus oficinas. Dejaría que la arquitectura de la ley y los libros contables revelaran lo que él había intentado enterrar. Por la mañana, comenzaría el trabajo de transformar los papeles en pruebas, y las pruebas en protección para la mujer que me había enseñado la gentileza, incluso cuando la gentileza rara vez le había sido devuelta. Afuera, la casa se sumía en sonidos ordinarios, el zumbido de un refrigerador, un camión lejano, la respiración baja y paciente de alguien que está acostumbrado a sobrevivir a la luz de una llama muy pequeña. Adentro, hice una última anotación en el cuaderno. Era breve y se leía más como un voto que como un plan: actúa con precisión. Actúa en silencio. Deja que la evidencia haga el daño. El sueño se negó a llegar. El aire de la habitación estaba viciado con el olor a café viejo y tinta, como si todos los expedientes de casos que había cerrado estuvieran sangrando en este. Sobre el escritorio yacían semanas de mi vida, extractos bancarios, estatutos corporativos, confirmaciones de transferencias bancarias, traducciones notariadas de las Islas Caimán y una página resaltada del código de los EU. 18 USC párrafo 1621, perjurio bajo juramento. Cada documento era un fragmento de la misma arma. Los apilé cuidadosamente, los sellé en un grueso sobre de papel manila, del tipo que medio en broma llamamos la bala hecha de papel. Quedó en el centro de la mesa, modesto y letal. Lo miré durante mucho tiempo. Él solía decir: me he pasado la vida contando el dinero de otras personas. Mañana, aprendería que los números podían matar mentiras más rápido que cualquier bala. Mi teléfono zumbó, rompiendo el silencio. Un mensaje del agente Brooks, mi antiguo supervisor en la Unidad Federal de Delitos Financieros. Hagas lo que hagas mañana, asegúrate de que tu papeleo pueda sostenerse en cualquier tribunal. Tecleé una sola palabra en respuesta. ¿Siempre? Afuera, Denver estaba tranquila, las calles cubiertas por una manta de escarcha y anticipación. Tomé mi abrigo, las llaves y el sobre, luego conduje hacia Evergreen, a la casa que alguna vez llamé hogar. Las ventanas aún brillaban desde el interior con esa misma suave luz amarilla que mi madre siempre había preferido. Ella estaba sentada junto a la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza de té, su perfil vuelto hacia la oscuridad. El tiempo la había suavizado, pero la tristeza en su rostro no había envejecido.
Se había fosilizado. Detuve el auto al borde del camino, con el motor en marcha. Por un momento, pensé en entrar, pero hay despedidas que haces desde la distancia. Mañana, susurré a través del cristal. Te devolveré lo que él robó, tu dignidad. La nieve comenzó a caer, del tipo que flota más de lo que aterriza. La ciudad parecía contener la respiración. Cuando regresé al motel, una notificación automatizada me esperaba en mi bandeja de entrada. Asunto: congelamiento federal de activos. Vance Logistics. Estado: orden ejecutada, sujeto bajo custodia. Mis ojos se detuvieron en las palabras. Bill Vance había sido arrestado. La onda expansiva llegaría a mi padre en cuestión de horas. Significaba que el tribunal lo obligaría a revelar todos los activos vinculados a Vance, y conocía a Robert Sterling lo suficientemente bien como para saber que mentiría. Giro número 1. Mañana, bajo juramento, cometería perjurio. 5 minutos después, mi teléfono sonó desde un número bloqueado. No sabes con quién te estás metiendo, señorita Sterling, dijo la voz de un hombre, mesurada, baja. No era exactamente una amenaza, pero casi. Luego la línea se cortó. Miré el teléfono, el reflejo del sobre aún brillando sobre el escritorio. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, dije en voz baja. Vertí el resto del café en el fregadero, empaqué los archivos y preparé el uniforme azul marino que no había usado en años. La insignia plateada en los hombros atrapó la luz. No lo usaba para presumir. Lo usaba para recordarme a mí misma de qué lado estaba. La nieve afuera se espesó en un velo silencioso. Apagué la lámpara, deslicé el sobre en mi maletín de cuero y me paré junto a la ventana por última vez. Mañana, el tribunal vería números y papeleo, pero para mí sería el sonido de 30 años de silencio rompiéndose. La justicia nunca fue ruidosa, pero mañana hablaría con mi voz. La mañana se asentó sobre Denver como el silencio después de una tormenta. La nieve cubría las escaleras del tribunal en una fina capa blanca que reflejaba la pálida luz del invierno. Llegué temprano, mucho antes que la multitud. El edificio se alzaba contra el horizonte, vidrio y acero brillando bajo el cielo. Pero adentro, el aire era pesado, la anticipación era lo suficientemente espesa como para tocarla. La gente entraba y salía de los pasillos, sus voces haciendo eco en el mármol. Los periodistas murmuraban, las cámaras hacían clic. Los abogados barajaban archivos que sonaban todos iguales. Me quedé junto a la ventana al final del pasillo, viendo la luz derramarse a través del vidrio, fracturada pero brillante. Debajo del ruido, había una extraña calma dentro de mí, como si cada nervio hubiera acordado quedarse quieto hasta que la justicia hablara por sí misma. Para cuando el alguacil llamó a la sesión para que comenzara, la sala del tribunal estaba llena. La prensa había llenado los bancos, ansiosa por ver la ruina pública de un hombre al que alguna vez habían llamado la leyenda hecha a sí misma de Colorado. Mi padre entró en la sala como si fuera otro escenario. El mismo traje gris, la misma arrogancia calculada. Su sonrisa tenía el tipo de confianza que podía engañar a una multitud, pero no a una hija que había crecido contando sus grietas. A su lado, su abogado, Harrison Cole, le susurraba garantías de último minuto. El mejor cerrador de tratos de Colorado, un hombre cuya reputación descansaba en hacer que los mentirosos parecieran creíbles. Cuando los ojos de mi padre me encontraron sentada cerca del frente, sonrió ampliamente. Bueno, Jessica, dijo casualmente, con la voz llevando el volumen justo para que la sala lo escuchara. Aquí para apoyar a tu madre, ¿eh? Muy bien. Es un gran día para la familia. Asentí una vez. Sí, señor. Un día muy gran día. Las palabras sonaron amables, pero se asentaron como una mecha encendida. El juez Michie presidía desde el estrado, un hombre cuya calma podía silenciar una habitación. Su postura militar delataba años de disciplina. Incluso la forma en que levantaba su bolígrafo tenía peso. El abogado Cole se puso de pie primero, presentando el informe de activos con una confianza suave y ensayada. Su señoría, el señor Sterling ha hecho divulgaciones completas y transparentes según lo requiere la ley estatal. El juez Michie miró los papeles, luego a mi padre.
Señor Sterling, jura bajo juramento que estas divulgaciones son completas y precisas a su leal saber y entender. Mi padre se enderezó, con voz clara y ensayada. Absolutamente, su señoría. Todas ellas, presionó el juez. Cada centavo, dijo él, sonriendo como si ya hubiera ganado. Me levanté de mi asiento. Mi voz no tembló. Su señoría, Jessica Sterling, División Federal de Delitos Financieros. Tengo pruebas materiales de perjurio y ocultamiento de activos relevantes para estos procedimientos. El silencio que siguió fue eléctrico. Todas las cabezas se giraron. Las cámaras hicieron clic y luego se detuvieron. La silla de mi padre raspó el suelo mientras se medio levantaba. Jessica, siéntate. Este no es tu lugar. Su abogado saltó sobre sus pies. Objeción, su señoría. Ella no tiene autoridad en este asunto. El juez Michey levantó una mano. Acérquese, señorita Sterling. Caminé hacia adelante, el sonido de mis tacones haciendo eco a través de la habitación. Puse el grueso sobre de papel manila en el estrado frente a él. Esto contiene evidencia de cuentas extraterritoriales no declaradas y transferencias fraudulentas a través de una empresa llamada SMJ Ventures. El juez Michey lo abrió. El papel susurró mientras pasaba las páginas. Cada línea impresa era una cuchilla. El aire se volvió tenso, tan silencioso que el giro de una sola hoja pareció abrirlo en dos. Luego vino el sonido más pequeño, pero lo suficientemente pesado como para cambiar el equilibrio de la habitación. Una risa, baja e incrédula, del propio juez. La multitud contuvo la respiración. Oh, señor Sterling, dijo Michey por fin, la diversión mezclada con algo más frío. Realmente no debería haber nombrado a su empresa fantasma con las iniciales de su esposa y de su hija. Las palabras aterrizaron como un disparo. Mi padre se congeló, su rostro se quedó sin color. ¿Eso? Eso no es posible. Lo es, respondió Michey con ecuanimidad. Y está documentado. $8,70 millones transferidos al extranjero bajo su firma. Los jadeos ondularon a través de la sala del tribunal. Los periodistas garabateaban furiosamente. Mi padre tropezó hacia atrás en su silla, abriendo y cerrando la boca, pero no salían palabras. El abogado Cole se desplomó a su lado, sacando su teléfono, susurrando por él, con la desesperación de un hombre que se da cuenta de que la historia ya se le había escapado de las manos. Las puertas de la parte trasera se abrieron. Dos alguaciles del tribunal entraron, silenciosos y listos. El juez Michey levantó su mazo. Este tribunal encuentra al señor Sterling en desacato. Por la presente, todos los activos quedan congelados, y el caso se remite a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para una investigación penal. El mazo golpeó una vez, afilado y final. Mi padre se tambaleó hacia adelante, su compostura resquebrajándose, el sudor perlaba en su frente, sus manos temblaban. «Es mi hija», gritó, con la voz desgarrada. «Es mi hija, y se está volviendo en contra de su propia sangre». El juez Michey ni siquiera levantó la vista de los papeles. «Aquí no es su hija, señor Sterling. Es la ley». El juez hizo un gesto hacia los alguaciles. Las palabras de mi padre se disolvieron en murmullos mientras lo tomaban del brazo. Yo no me moví. Observé en silencio cómo 30 años de arrogancia se derrumbaban en una sola tarde. Luego, Michey me miró, la severidad en su expresión suavizándose solo un poco. Señorita Sterling, dijo, su evidencia es la auditoría más impecable que he visto en 20 años. La justicia aprecia la precisión. Asentí. Gracias, su señoría. Mis ojos encontraron los de mi madre. Estaba llorando, pero sus lágrimas ya no eran de miedo o vergüenza. Eran de luz, temblorosas, liberadas. Por primera vez, no estaba inclinando la cabeza. Estaba viendo cómo desmantelaban el final de su jaula. Y por primera vez, entendí que la victoria no tenía que rugir. Podía llegar tan silenciosamente como una sola firma encontrándose con la verdad. La sala del tribunal se sintió ingrávida en su silencio, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración.
El juez Mitchell levantó su mazo y lo golpeó 3 veces, el sonido reverberando a través de los paneles de roble, como el eco de un veredicto que ya estaba escrito. Cada golpe aterrizó con la finalidad de una puerta cerrándose, un ataúd sellándose sobre una dinastía construida sobre el engaño. Cuando el eco se apagó, habló claramente, su tono firme, pero sin crueldad. Señor Sterling, este tribunal por la presente anula todos los acuerdos previos. Todos los activos nacionales y extraterritoriales quedan congelados pendientes de revisión federal. Las palabras cayeron como hielo. Al otro lado de la habitación, la mandíbula de mi padre se bloqueó. Por un momento, se quedó quieto como si el significado aún no lo hubiera alcanzado. Luego su voz estalló afilada y rasposa, haciendo añicos la calma. «Es mi hija. No me puede hacer esto». Mitchell no se inmutó. Sus ojos eran firmes. Su voz aún más fría que antes. Ella no lo hizo, dijo, cada sílaba era una hoja afilada. Lo hizo la ley. Fue extraña la quietud que siguió. Todo dentro de mí se ralentizó como si la habitación estuviera bajo el agua. La adrenalina que me había llevado hasta aquí se drenó, dejando solo claridad. No me sentía triunfante. Ni siquiera estaba enojada. Simplemente había terminado. Mi padre se desplomó en su silla. La confianza se drenó de él como el aire de un neumático pinchado. Sus manos se aferraron a sus sienes como si pudiera mantener unido lo que quedaba de su orgullo. A su lado, su abogado Harrison Cole miraba fijamente a la mesa. Un hombre que ya había visto su nombre deslizarse de los titulares de mañana. 2 oficiales federales se acercaron. No necesitaron decir una palabra. La autoridad se movía con ellos como la gravedad. Uno puso una mano suavemente en el hombro de mi padre. Él no se resistió. El color de su rostro ya había desaparecido. Por un momento, quise apartar la mirada. Tal vez algún instinto de la infancia, un reflejo que todavía quería protegerlo de la humillación. Pero no lo hice. Él había construido esto. Cada firma, cada mentira, cada dólar enterrado en el extranjero era un ladrillo en el muro que ahora lo encerraba. Mi madre estaba sentada en la mesa del demandante, temblando, pero erguida. Las lágrimas surcaban su rostro, sin embargo, su expresión contenía algo que yo no había visto en años. ¿Paz? No victoria, solo liberación. El tipo de liberación que llega cuando finalmente te das cuenta de que el monstruo de la historia nunca fue inmortal, solo ruidoso. Caminé hacia ella y le tomé la mano. Su piel estaba cálida, sus dedos suaves por la edad y los años de cuidadosa contención. Se acabó, mamá, susurré. Me miró, con los ojos vidriosos pero firmes. No, dijo en voz baja, con un atisbo de sonrisa abriéndose paso entre sus lágrimas. Por fin es justo. Un aliento se quedó atrapado en mi garganta. No era justicia para ella. Era equilibrio. Algo más raro, algo que no podía medirse en dinero o sentencias. Luego, mientras los oficiales guiaban a mi padre hacia la puerta, él se echó hacia atrás una vez más, con la voz ronca por la incredulidad. Te arrepentirás de esto, Jessica. Nadie en este mundo perdona a la sangre que traiciona a la sangre. Sus palabras flotaron en el aire como humo denso, amargo, ya desvaneciéndose. Lo miré directamente, con mi voz calmada, incluso gentil. La justicia no necesita familia, papá. Solo necesita la verdad. Los oficiales se lo llevaron. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol hasta que no quedó nada más que silencio. El juez Mitchell recogió sus papeles, luego se volvió hacia mi madre. Los $8,70 millones recuperados de las cuentas fraudulentas serán otorgados a la señora Sarah Sterling como compensación punitiva. Nadie se movió. Incluso los reporteros se mantuvieron en silencio. El fallo aterrizó más pesado que cualquier golpe de mazo. Mitchell bajó la vista una vez más, con un tono final. Hemos terminado aquí. Golpeó el mazo por última vez, limpio, decisivo. El sonido rodó por la habitación como un trueno amortiguado por la nieve. Ayudé a mi madre a ponerse de pie.
Mientras caminábamos hacia la puerta, la luz entraba a raudales por los altos ventanales, astillada por la nieve del exterior. La luz del sol iluminó mi uniforme, destellando en la insignia plateada de mi hombro. Mi madre me apretó la mano y sentí el más leve temblor en su agarre. Uno no de miedo, sino de libertad finalmente tomando forma. Pasamos la galería, los murmullos comenzando a elevarse detrás de nosotras. El susurro de las cámaras, los bolígrafos rascando, el ruido de una historia que ya estaba alzando el vuelo. Pero sus palabras ya no importaban. Por una vez, la verdad no le pertenecía al mundo. Nos pertenecía a nosotras. En el umbral, me detuve, escuchando. Mis tacones hicieron clic contra el suelo de mármol, lentos y constantes. Cada paso se sincronizaba con los latidos de mi corazón. Era el ritmo de algo que terminaba, el pulso de una vieja vida plegándose en silencio. Afuera, el aire frío nos recibió como un bautismo. La luz de la tarde había cambiado a oro, convirtiendo los escalones del tribunal en un escenario bañado por el perdón. Dejé que mi madre caminara adelante, su abrigo ondeando contra el viento, y por primera vez parecía más alta. La seguí bajando los escalones, el eco de mis pasos mezclándose con el repique apagado del mazo del juez. Cada sonido era la misma nota, la misma verdad repetida en una clave diferente. Detrás de nosotras, la puerta se cerró. Adelante, la nieve ya había comenzado a derretirse, y al cruzar hacia la luz, me di cuenta de que el sonido de la justicia no era el mazo o el veredicto. Era esto, pasos silenciosos dejando el pasado atrás. Pasó un año en silencio, el tipo de año que no aparece en los titulares, pero que reforma una vida. La primavera había vuelto a Denver, y con ella el olor a lluvia y a tulipanes. En una pequeña calle a las afueras de la ciudad, colgaba un nuevo letrero bajo un enrejado de flores moradas, el café del porche de Sara. La pintura aún estaba fresca, la campanilla de la puerta aún sonaba demasiado brillante, pero el lugar se sentía como si siempre hubiera pertenecido allí. Mi madre se movía entre las mesas con una ligereza que nunca le había visto. Se reía a menudo, una risa real, no del tipo cuidadoso que solía usar cuando mi padre llenaba una habitación. A veces, cuando el sol de la tarde iluminaba su cabello, casi podía olvidar que ella alguna vez fue la mujer que había temblado ante un decreto de divorcio. Yo estaba sentada en la esquina cerca de la ventana, con mi computadora portátil abierta, el zumbido de la máquina de espresso mezclándose con el murmullo bajo de los clientes. El caso que había devorado mi vida, Sterling Pratt, estaba finalmente cerrado. El informe final estaba listo para ser entregado, 1000 páginas condensadas en una sola verdad. La justicia había hecho su trabajo. Mi madre se acercó con un plato y una taza humeante. «Jessica, ¿has comido?», preguntó, su voz suave, pero ya no frágil. «Sí», dije, sonriendo. «Pero nunca le diré que no a tu café». Ella se rió, dejando la taza a mi lado. «Sabe mejor cuando no hay nadie gritando en el fondo», dijo. Ambas sonreímos ante eso. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no significaba miedo. Significaba paz. La vi caminar hacia el mostrador, saludando a los clientes habituales por su nombre de pila, corrigiendo pedidos con regaños juguetones. Cada interacción era un acto de silenciosa rebeldía contra los años en los que le habían dicho que se mantuviera pequeña. Me di cuenta entonces de que la justicia no solo había restaurado lo que había sido robado. Le había dado algo nuevo, su propia voz. La campana sobre la puerta tintineó. Levanté la vista, esperando a otro cliente, pero era solo el viento. Luego mi teléfono zumbó. La pantalla se iluminó con un número que no reconocí, pero el mensaje era inconfundible. «Jessica, los federales se lo están llevando todo. Lo estoy perdiendo todo. Tú conoces la ley. Por favor, ayúdame». Por un momento, mis manos se congelaron sobre el teclado. No necesitaba comprobar el remitente. El fraseo era demasiado preciso, demasiado transaccional. Robert Sterling. No había ningún cariño. Ningún lo siento. Ni siquiera un por favor que sonara humano. Solo el vocabulario de un hombre que se había pasado la vida convirtiendo a las personas en activos y a las emociones en pasivos. Lo volví a leer 1, 2 veces.
Luego dejé el teléfono sobre la mesa durante un largo rato, viendo cómo el mensaje se desvanecía en la pantalla de bloqueo. No sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Solo una quietud que llenó cada rincón de mí. No era entumecimiento. Era paz. Él no se estaba acercando a una hija. Se estaba acercando a un recurso, a un vacío legal, a la única persona que tal vez podría evitar que se ahogara en la ley de la que se había burlado durante tanto tiempo. Volteé el teléfono boca abajo. No está pidiendo una hija, pensé. Está pidiendo una herramienta. La decisión fue fácil. Abrí el mensaje por última vez, sostuve mi pulgar sobre la pantalla y presioné bloquear contacto. El teléfono se apagó. Sin sonido, sin vibración, solo silencio. Al otro lado del local, mi madre le estaba contando a un cliente sobre la nueva lavanda que quería plantar junto al porche. Huelen a paz, dijo, con los ojos iluminados. Sonreí. Así es, respondí desde mi mesa. La paz tiene su propio aroma. La puerta del café se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire primaveral y risas. El mundo exterior seguía adelante, y por primera vez, dejé que lo hiciera. Más tarde, conduciendo a casa, tomé la ruta larga por el centro. La nieve se había derretido, pero el tribunal todavía se erguía imponente contra el horizonte, sólido, inquebrantable. Disminuí la velocidad al pasar por él, mis faros rozando la fachada familiar. La ventana del tercer piso captó el último sol de la tarde, un reflejo dorado derramándose por el cristal. Ahí fue donde yo había estado parada hacía un año, con el sobre en la mano, el peso del silencio de toda una familia presionando contra mis costillas. Ahora la luz allí brillaba sin memoria, solo luz siendo luz. Me detuve a un lado por un momento, dejando el motor en marcha. Por primera vez, no sentí el impulso de volver a entrar, de revisar, de justificarme. La ley no necesitaba una audiencia, y yo tampoco. Ese era el milagro silencioso de todo esto. La justicia no siempre rugía desde un estrado ni hacía eco en los titulares. A veces vivía en lugares pequeños como una cafetería dirigida por una mujer que finalmente se reía libremente o en la calma de una hija que ya no necesitaba demostrar que tenía razón. La ciudad estaba viva fuera de mi ventana, el zumbido del tráfico, el suave pulso de la gente siguiendo con sus vidas. Ninguno de ellos sabía lo que había sucedido en ese tribunal o cuántas noches había tomado reconstruir la verdad. No necesitaban saberlo. La justicia no depende del reconocimiento. Depende de la creencia. Miré hacia esa ventana por última vez, y susurré suavemente para mí misma, a veces la justicia no necesita testigos. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para llevarla a cabo. El sol se ocultó detrás del tribunal, volviendo el reflejo de color ámbar y luego a la nada. Arranqué el auto, giré hacia la carretera abierta y dejé que la ciudad desapareciera detrás de mí. Por primera vez en años, no había ningún peso que cargar, ninguna frase inconclusa, ninguna culpa. Nada de ruido, solo paz. Y sí, la paz realmente tenía un aroma a lavanda y lluvia, a café enfriándose a la luz de la tarde, a una vida reconstruida en silenciosa honestidad. A la mañana siguiente, Denver brillaba bajo un cielo limpio. La nieve que había cubierto la ciudad durante semanas se había derretido durante la noche, dejando las calles mojadas y relucientes como el cristal. El aire olía a tierra descongelada y granos de café, y la luz del sol caía como solo lo hace después de una tormenta, gentil, perdonadora, viva. Conduje por los suburbios, donde las casas se asomaban a los jardines primaverales, despertando de la hibernación, con las ventanas abiertas para dejar entrar el aire frío que ya no era tan frío. El camino se curvaba hacia las afueras del pueblo, donde los viejos árboles se arqueaban sobre la calle y las sombras caían en formas suaves. Al girar la esquina, el café apareció a la vista. El café del porche de Sara, con el letrero de color lavanda meciéndose ligeramente con la brisa. Los tulipanes bordeaban el camino, sus pétalos medio abiertos al sol de la mañana. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé un momento con el motor apagado, escuchando el leve zumbido del mundo. El tipo de quietud que no pide atención, pero que la recompensa. Salí del auto y el olor a granos tostados me golpeó al instante, cálido y reconfortante.
La campana sobre la puerta tintineó cuando un cliente salió haciendo equilibrio con un vaso para llevar y un pastelito envuelto en papel. Las risas salieron del interior, mezclándose con la música que sonaba baja en la radio. A través de la ventana, vi a mi madre detrás del mostrador, arreglando flores frescas en un jarrón. La luz de la mañana caía sobre su rostro, tocando las hebras plateadas de su cabello, y por un latido del corazón el tiempo se dobló sobre sí mismo. La mujer que solía esconderse detrás del silencio ahora se movía con una autoridad tranquila, dándole instrucciones a un empleado, sonriéndole a un cliente, secándose las manos en el delantal como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. En la pared, junto a la caja registradora, colgaba una pequeña foto mía, de uniforme, hombros erguidos, ojos claros y directos. No era la foto del tribunal ni de ninguna ceremonia de premiación. Era una foto antigua, tomada un día que había olvidado. La había elegido no por lo que llevaba puesto, sino porque estaba sonriendo. Atrapé mi reflejo en la puerta de cristal y devolví la sonrisa. No por orgullo, sino por plenitud. Adentro, ella me vio y saludó. ¿Café? Vocalizó a través del cristal. Asentí, tomando asiento en una de las mesas de madera del porche. El aire era suave, trayendo el aroma de los tulipanes y la leve dulzura de la masa horneándose en el interior. Un gorrión aterrizó en la barandilla, audaz y curioso, antes de salir volando. Cuando salió con 2 tazas humeantes que se entrelazaban entre nosotras, puso una frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa. «Llegaste temprano», dijo sonriendo. «No podía dormir», respondí. Bebió un sorbo de su café y miró a la calle. «Eso no siempre es algo malo». «No», dije. «Ya no». Durante un rato nos sentamos en silencio, del tipo que no necesita ser llenado. La ciudad despertaba a nuestro alrededor. Un camión de reparto retumbó por la carretera. Un niño en un patinete gritó algo sobre el desayuno. La brisa cambió y trajo risas desde algún lugar invisible. Luego mi teléfono zumbó. Miré la pantalla. Departamento de Justicia, ascenso confirmado. Investigadora jefa adjunta. Lo bloqueé antes de que la notificación pudiera desaparecer. El sentimiento que siguió no fue emoción. No fue orgullo. Fue quietud. El tipo que llega cuando cada casilla ha sido marcada, cuando cada peso ha sido soltado. «¿Buenas noticias?», preguntó mi madre, mirándome por encima del borde de su taza. «Solo trabajo», dije. «Bueno, pero tranquilo». Ella sonrió a sabiendas. «El silencio no es malo». «No», dije en voz baja. «Es la paz». Extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía, con los dedos cálidos. «Has peleado lo suficiente por las dos. Tal vez es hora de dejar que el mundo sea gentil». Quería creerle. Por primera vez, creo que lo hice. Después de que ella volvió adentro, abrí mi cuaderno. Las páginas estaban llenas de notas antiguas, números de casos, registros de pruebas, anotaciones de un año que nunca olvidaría. Al final, solo quedaba una página en blanco. Saqué mi bolígrafo y escribí: «La justicia no ruge». Susurra en tinta. Dejé que la tinta se secara, cerré el cuaderno y lo dejé junto a mi taza. La mesa de metal atrapó la luz del sol, brillando allí donde una vez hubo lágrimas, firmas y documentos doblados. Ahora no había nada más que luz. Al otro lado de la calle, una pareja paseaba a su perro, riéndose de algo trivial. Una corredora se detuvo a atarse el zapato. La vida, tan ordinaria, seguía su curso, indiferente y perfecta. La puerta de la cafetería volvió a abrirse. Mi madre se asomó, llamándome: «Jessica». «¿Puedes tomar la pizarra? Necesito escribir el especial de hoy». Me puse de pie, sintiendo el fácil estiramiento de la mañana en mis huesos, y crucé hacia la acera. Me entregó un trozo de tiza y dijo: «Hazlo ordenado. Siempre tuviste mejor letra». Escribí: «Latte de lavanda, $4.25 con trazos blancos y limpios». Ella se rió al mirarlo. «Ya ves, precisa. Igual que tus informes». Me encogí de hombros. «Viejos hábitos». Ella sonrió.
Quédate con los buenos. Cuando volvió adentro, me quedé allí, viendo cómo la luz cambiaba sobre el pavimento. Los coches pasaban, los tulipanes se balanceaban con la brisa y el sonido de los platos tintineando flotaba a través de la ventana abierta. Pensé en la sala del tribunal hacía un año. El olor a barniz, el eco del mazo, el momento en que todo cambió. Pero incluso ese recuerdo se había suavizado. La justicia había hecho lo que debía hacer, corregir, restaurar y luego desvanecerse. No necesitaba mantenerse ruidosa. El mundo había seguido adelante. Y yo también. Una cálida ráfaga de viento levantó el borde de la tapa del cuaderno, que aún yacía sobre la mesa, abriéndolo en la última página. La línea escrita a tinta atrapó el sol. La justicia no ruge. Susurra en tinta. Las palabras parecieron brillar antes de que el viento volviera a pasar la página, cerrándola suavemente. Lo recogí, lo metí bajo mi brazo y me giré hacia la cafetería. Adentro, mi madre se reía de nuevo, su voz resonando por encima del silbido del espresso y la charla de los clientes matutinos. Me detuve en la puerta, el olor a café y flores envolviéndome. Esta, pensé, es la forma que tiene la redención. No aplausos, no titulares, no venganza, solo la vida continuando un poco más amable que antes. Cuando entré, la campana sobre la puerta tintineó suavemente, como un signo de puntuación al final de una larga historia. Afuera, la luz del sol se derramaba por las ventanas, atrapándose en cada superficie pulida. Tocó la foto enmarcada en la pared, las flores en el mostrador, el vapor que salía de las tazas. Y a mí. Por primera vez en años, no había nada más que arreglar, nada que perseguir, nada por lo que luchar. Solo había luz.